Hola a todos, de nuevo, si has llegado ahora, yo soy Noel, pastor de esta iglesia, y seguimos en nuestra serie de enseñanzas a lo largo del libro de Efesios que hemos titulado Alto, Claro y Profundo, en un intento de describir un poquito cómo es este libro extraordinario. Y llegamos al final ya casi, estamos en el penúltimo mensaje, creo que la semana que viene o la siguiente ya finalizo la serie en este libro con tanto contenido, ¿no? Tanto para conocer, experimentar, practicar. Y hoy vamos a hablar acerca de, la frase bíblica sería la llenura del Espíritu Santo. El control del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué significa eso? Porque es un poco abstracto, ¿no? Está bien desearle a un hermano que esté lleno del Espíritu Santo, pero ponerle palabras prácticas que podamos entender a eso. Vamos a ver si la Escritura nos ayuda a interiorizarlo un poco más. ¿Y cómo se practica eso? Porque no es un concepto teórico, es algo que se vive, que se practica. De hecho, el texto hoy diría que es el texto más práctico, de hecho es uno de los textos más prácticos de toda la Escritura. Yo me costó mucho preparar el sermón por eso mismo, porque son como listas de cosas que tenemos que vivir o no vivir, pero ya masticadas, ya en la práctica. Entonces vamos a ver cómo esta parte de la palabra de Dios nos ayuda. No vamos a dejarla a un lado porque necesitamos cada palabra de la Escritura. La predicación es predicación de la Escritura, así que vamos a estar en eso hoy. Vamos a nuestro texto. Vamos a leer una sección ahora y luego leeremos otra sección. Ahí en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 17. Pablo recopila un poco, ya diremos luego, dice, así que os digo esto, y se pone ahí más enfático, y os insisto en el Señor. Él le pone ahí toda la palabra que puede. Escuchadme porque esto os insisto en el nombre del Señor. No viváis más con pensamientos frívolos como los paganos. Interesante que habla del pensamiento, ¿no? No solo de emociones, religiosidad, sino del pensamiento. A causa de la ignorancia de estos paganos que los domina por la dureza de su corazón, están oscurecidos en su entendimiento, están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido la vergüenza, se han entregado a la inmoralidad, no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. El 20. ¿No fue esta la enseñanza que vosotros recibisteis acerca de Cristo? Si de veras se os habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. 22. Con respecto a la vida que antes llevabais, se os enseñó que debíais, la metáfora, quitaros el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de vuestra mente. Otra vez, la actividad de nuestra mente. El cristianismo es muy racional también. 24, la metáfora continúa. Y poneros el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Saltamos un poquito al capítulo 5, versículo 1. Por tanto, imitad a Dios como hijos muy amados, y llevad una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Versículo 8. Porque antes erais oscuridad, pero ahora sois luz en el Señor. Así que vivid como hijos de luz. Y 18. El versículo que colapsa y encapsula todo. No os emborrachéis con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sed llenos del Espíritu. Algunas traducciones, en un intento de explicar un poquito, dice, sed controlados por el Espíritu. Mi título hoy es sencillito, llénate del Espíritu del Señor. Hace unas semanas participé en un retiro de pastores y el contexto era una travesía en velero. No te hagas una idea muy romántica, un velero de unos 25 años, viejito, y unos pastores ahí intentando no perder la vida y tener un tiempo de desconexión y de retiro. Y el contexto era una travesía larga, era ir hasta Baleares, que son casi 20 horas de travesía, día y noche, y volver.
Y pueden pasar muchas cosas en todo eso. No es nada romántico ese viaje, ¿no? Y normalmente una vez que sales del puerto, yo no tengo mucha idea, ¿vale?, de todas estas cosas, pero una vez que sales del puerto ya estás un poco en mar abierto, pones el rumbo con el GPS o como se llama el navegador de los barcos, pones el rumbo, los grados que te marca para donde has marcado ir y activas lo que se llama el autopilot en el barco. Es piloto automático, pero le llaman autopilot, ¿no? Lo activas, si no está bien, le regulas los grados, lo dejas ahí y ya está. Y el autopilot, ves que va moviendo el timón continuamente, lo va corrigiendo. Porque el barco no es como el coche. El coche cuando va en línea recta puedes ir con la mano así, que casi no hay que mover nada. El barco está segundo a segundo, golpeado por el agua, segundo a segundo. Entonces estás segundo a segundo corrigiendo, porque continuamente el agua lo desvía del rumbo. Y el autopilot, y tú ves el timón, está continuamente, haciendo pequeñas modificaciones, porque tiene que corregir el rumbo que le has marcado. ¿Qué pasa en este retiro, en este viejo velero? Que el autopilot estaba roto, como otras muchas cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Manejar el timón, ya sea el barco, veleros más pequeñitos o el redondo manejarlo todo el tiempo, porque si no te vas. Entonces hacíamos turnos, sobre todo por la noche, de 2 horas, porque hay que ver mínimo que no te choques con un carguero, con otro barco, lo que sea, ¿no? Y tienes que estar continuamente manejando. Dificilísimo, concentrado con los grados ahí todo el rato, encima de eso marea, el fijar tu vista en algo que está estático ahí en el barco, una osadía, ¿no? Y a veces yo o algunos de los otros estaban ahí concentrados pensando que estabas ahí, rollo Capitán Pescanova ahí a tope, ¿no? Pero si mirabas para atrás, se ve sobre todo si el mar está un poco tranquilo, si no, no, la estela se llama, el rastro que deja el barco. Y mirabas para atrás y ¿qué crees que se veía? Era una desgracia, o sea. Pensabas que iba recto, pero sin el autopilot es casi imposible. De hecho, no sé si tardamos como 2, 3, 4 horas más de lo normal, y eso que supuestamente iba siempre alguien corrigiendo el rumbo, ¿no? La importancia del autopilot, algo que guíe el barco a su destino. Y nuestro texto hoy dice que nosotros, si somos cristianos, aquellos que sois discípulos de Jesús, sois hijos, hijas muy amados. Mucha descripción ahí que leímos ahora. Sois aprendices de Cristo, dice al principio, si Jesús os ha enseñado, dice. Sois hijos de luz en el Señor. Todas estas cosas definen un rumbo también, un objetivo, una manera, un contexto acerca de cómo vivimos y hacia dónde vamos. Pero sin autopilot, ¿qué nos pasa también como discípulos? Que tú puedes creer que más o menos lo estás haciendo, pero si pudiéramos ver la estela a veces el daño que nos hacemos a nosotros mismos, la vida que nos perdemos o el daño que hacemos a otros, esa estela está ahí. Si el autopilot, este Espíritu Santo que quiere llenarnos, controlarnos y guiarnos, no está haciendo lo que ha de hacer. Pablo le pide a la iglesia que lo haga porque podemos no hacerlo, ¿vale? Y no se trata, el Espíritu Santo no es un elemento de la tabla periódica, no es un líquido que puedes ponerte, yo tengo 100 mililitros, tú tienes un par de kilos, sino es una persona, es una metáfora. ¿Qué quiere decir ser lleno del Espíritu Santo? O lo tienes o no lo tienes. Los discípulos lo tienen, los no discípulos no lo tienen. Eso es así de sencillo. Pero cuando lo tienes, la metáfora, de manera muy sencillita, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo esté influenciando realmente tu vida, dirigiendo tu vida, controlando, generando una influencia real, no solo en lo que haces, eso es religión o legalismo, no solo en lo que haces o en cómo te ves, no, en cómo eres, las cosas más profundas de tu corazón, sanando heridas, restaurando, poniendo las piezas ahí de tu corazón roto en su lugar. A veces tarda una vida, a veces el castillo se queda medio a hacer porque es muy difícil, ¿no? Pero el Espíritu ahí desde lo profundo hasta lo que también se puede ver. De hecho, el texto habla de ropa también. La ropa es lo que tenemos más afuera, ¿no? Habla de ropa vieja, habla de ropas nuevas. La influencia del Espíritu. Pablo está diciendo, dejad, permitid la influencia poderosa del Espíritu en vuestras vidas. La otra parte de la metáfora es el vino. Es una metáfora genial, porque ¿qué hace la borrachera profunda? ¿Qué hace? Te descontrola. Ahí sí que ni autopilot ni nada. Con una borrachera profunda es un desastre. No sabes ni caminar, ni para dónde vas, dices las cosas que nunca pensaste decir, toda la oscuridad sale, tonterías, puedes llegar a cometer cosas que te arruinen el resto de tu vida. Pone como el ejemplo extremo de estar totalmente descontrolado.
a estar controlado y dirigido por Dios, que quiere llenarte de su vida, hacerte bien, restaurarte, darte todo aquello que necesitas. Pero has de confiar, has de encender el autopiloto, has de estar ahí con el Espíritu Santo, ¿no? Y de eso va el texto hoy. El 5:18 es el texto que diríamos como central, porque justo es esta frase, ¿no? Luego hay un montón de ejemplos o de aplicaciones, pero no estéis desenfocados, dando tumbos en borracheras profundas. De hecho, Pablo también dice esto porque en la época, no sé si existe todavía el dios Dionisio, es el dios del vino y de la borrachera y todo esto. Y en esta época, en Éfeso especialmente, era súper típico y común que en los templos a estos dioses se hicieran rituales religiosos. Y el ritual religioso a este dios era todos entrar ahí en borracheras muy profundas. El objetivo era conseguir desinhibirte totalmente en borracheras profundas y largas. Y ahí pasarían todo tipo de cosas, ¿no? Pablo está diciendo, así no. La vida es otra cosa. Hay un camino mejor. Hay un camino mejor. Que sea el Espíritu de Dios quien influencie, quien oriente, quien altere el rumbo o lo que sois, ¿no? En nuestra propia sociedad existen sus propios desafíos, ¿no? De hecho, mucha de la oscuridad que existía en Éfeso existe, ¿no? La oscuridad está ahí porque estamos tú y yo ahí, ¿no? Las relaciones, en el trabajo, tu propio corazón, los sís, los nos de tu propio corazón, tus emociones quebradas muchas veces, tus prioridades y valores en la vida, la crianza, la familia, la soledad, cuando estás solo en casa, contigo mismo. ¿Cómo vives? Es la pregunta del texto. ¿Vives con el autopilot de Dios, influenciado por el Espíritu de Dios? ¿O dando tumbos, dejando una estela ahí media rara como un velero viejo y roto? Y partimos de la base, empezando por mí y terminando por el último, de que todos luchamos. O sea, reconozcamos eso. Todos luchamos. Nosotros mismos, con los demás, con el orgullo, con el valor, con cómo otras personas nos miran, con cómo nos gusta emplear el tiempo, con nuestras propias cosas, con las exigencias de los demás, con rendirnos a lo que queremos hacer para amar y favorecerlo. O sea, todos luchamos día a día con 1000 cosas. Entonces estamos ahí juntos, en el barco este con el autopilot roto. Pero el texto quiere ayudarnos y animarnos a una vida mejor, ¿no? Dios nos ama demasiado y hoy nos llama de nuevo, nos llama otra vez. Y el texto plantea este contraste, dice el versículo 18, no tengáis ese corazón endurecido como teníais antes. Luego el versículo 22 también dice, con deseos engañosos, corazón duro, un entendimiento nublado, con deseos que salen, por eso digo, de dentro de ti, que no te llevan a buen camino. Por eso hay que cambiar las cosas más profundas, eso lo hace el Espíritu del Señor. Y luego el contraste, por otro lado, habla de un corazón, versículos 20 y 21, que recibe la enseñanza de Jesús. Que está igual roto, que el autopilot no está bien, pero se para a escuchar a Jesús. Se para a clamar, Señor, ayúdame a escuchar la enseñanza de Jesús como su maestro, como discípulo, ¿no? Y luego, donde entramos ahora, el apóstol se pone, como decía al principio, súper práctico. Así que prepárate porque no es imposible entrar en todos los detalles del texto. Si fuéramos a explicar todos los detalles, que podríamos hacerlo, sería un día que quedásemos, no sé, toda la tarde. Se habla de 1000 cosas, ahora lo verás conmigo, ¿no? Entonces, hoy he tenido que, por eso les decía al principio que me costó ver cómo enfocar el sermón, porque es un texto diferente a lo normal, ¿no? Cuando es una historia o cuando es doctrina, hay que aplicar, hay que explicar, hay que interpretar. Aquí está todo ya masticadito, ¿no? Entonces tenía que elegir entre escoger algunas cosas, no leer mucho el texto porque es mucha cosa, y yo explicar mucho y hablar mucho, y eso no me gustaba mucho, o darle prioridad al texto, la parte que no hemos leído, leerla y explicar menos. Y es lo que voy a hacer. Es lo que voy a hacer. Así que es una predicación un poquito diferente a lo habitual porque vamos a leer más y yo voy a intentar explicar menos. Entonces nos proponemos juntos prestar atención a lo que el texto está diciendo, porque es muy claro. Estamos aquí juntos hoy en el nombre de Jesucristo para exponernos a Dios juntos. Y creo que es bonito poder leer el texto y darle importancia al texto por encima de mis propias palabras como predicador, ¿no? Así que vamos a dividirlo un poquitín en secciones pequeñitas para ir masticando lo que dice, ¿no? Y en primer lugar, creo que tengo los puntos por ahí, podríamos ponerle este título si queremos, vida nueva, creo que puse ahí ropa nueva, ¿no? Vida nueva
hábitos nuevos. El texto habla de quítate las ropas viejas, o sea, no solamente yo te he hecho, está hablando Dios, ¿no? En el texto, te he hecho un hijo de Dios, dice el texto, si de verdad seguís a Jesús, cámbiate la ropa, o sea, que eso se note. No porque sea importante que se note, sino porque ha de notarse. El cómo vivimos ha de cambiar. Ropas nuevas, esos hábitos, esas cosas, esos pensamientos, un montón de cosas que habla el texto, quítatelo y ve comprándote ropita nueva en el nombre de Jesucristo. Es el ejemplo del texto, ¿no? Entonces, esa llenura, porque todo está bajo este paraguas, esa llenura del Espíritu, en primer lugar, en esta primera sección, se evidencia al sustituir esas conductas viejas por nuevas, esas que son destructivas por acciones constructivas, dejar que su influencia se vea así. Versículo 25. Dice, por lo tanto, un paréntesis ahí, y este paréntesis lo hago, dije que no iba a explicar mucho, pero este es intencional, ¿vale? Lo hago porque vale para las secciones que vamos a ver. He dividido en 4 pequeñas secciones el texto para poder irlo masticando, pero este paréntesis vale para todas. Vamos a entrar ahí en una batería de cosas que son peligrosas, que los hijos de Dios están llamados a no hacerlas, porque están llamados, nos dirá luego, a vivir de otra manera, ¿no? Y lo peligroso de una sesión como esta, y es una tentación que tenemos y una manera en la que tendemos a entender la vida cristiana rápidamente, es pensar, vale, soy discípulo de Jesús, soy cristiano, se trata de lo que sí puedo hacer, de lo que no puedo hacer. Y eso no es ser discípulo de Jesús. No se trata de lo que sí puedes hacer, de lo que no puedes hacer. Claro que Jesucristo, con todo su poder, y el texto lo hace, te llama a vivir de determinada manera. Pero porque eres lo que eres. El cristianismo no son cosas prohibidas o cosas permitidas. El cristianismo es seguir a Cristo. Es eso. El cristianismo es que Cristo, por su muerte, por su resurrección, nos ha hecho hijos de Dios, nos ha perdonado, nos ha lavado, nos ha cambiado nuestra identidad completamente. Y porque somos hijos, Dios nos llama a casa. Y Dios nos guía a un camino de vida, a un camino mejor. Pero porque eres un hijo. Los prohibidos y los permitidos no son la religión. Si queremos llamarlo así, la religión es Jesucristo. Estar en Jesucristo. Su perdón, su vida. Es gracia, siempre es gracia. Si no entiendes eso, vas a convertir todo esto en un par de normas que vas a luchar toda tu vida por cumplirlas porque no vas a poder. Pero cuando estás siguiendo a Jesús, poco a poco, en los meses, en los años, experimentando su belleza, su valor, das un paso de fe y ves que vale la pena obedecerle, que a veces parece que no es muy práctico, no es pragmático, pero obedeces y te va bien. Y la vida de Dios se desarrolla y te restaura y te hace bien. Porque eres hijo y estás conociendo a un Dios que te ama, quieres vivir como Él te guía a vivir para tu propio bien. Pero no vives como Él te dice para ser hijo. ¿Entendéis la diferencia? Es sencillo, pero hemos de pensarlo así. Entonces la pregunta es, vamos a ver este texto. Si no eres un discípulo de Jesús, practicar estas cosas te va a ir mejor. La verdad es que te va a ir mejor. Siempre está todo bajo el paraguas de una vida de amor. Pero si eres un discípulo de Jesús, la idea es, porque soy un hijo de Dios, eso es inamovible, eso lo compró Jesucristo, eso nadie lo va a romper, el que tú cumplas o no cumplas con esto. Porque soy un hijo de Dios por pura gracia, por puro amor. Esa persuasión de ese amor me guía a vivir así. Pero es su amor, la atracción de su amor y de lo que eres en Cristo Jesús. No el proponerte cumplir con unas normas. Es libertad. Es libertad, es pura libertad. Dios creó a Adán y Eva y les dijo a disfrutar en libertad. Solo les dijo, solo este árbol, está ahí la creación, animales, árboles, frutos, todo, a disfrutar. Solo este árbol no, porque es peligroso. Sigue siendo lo mismo. Dios quiere que disfrutemos y nos guía el camino para disfrutar y poder amar a otros al mismo tiempo. Bajo este paraguas del Evangelio y de la gracia, vamos allá. Dice, por lo tanto, ha pasado 3 capítulos diciendo que soy hijos de Dios, capítulo 1, elegidos en Cristo Jesús, capítulo 2, un pueblo de 2 pueblos hizo uno, capítulo 3, la unidad de la iglesia, los dones, todo eso. Por todo eso, dejad la mentira, hablad cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Entonces la mentira primero, ser honestos. 26, si os enojáis, no pequéis. Hay espacio para enfadarse. De hecho, Dios se enfada
con las cosas malas, ¿no? Las atrocidades. Es normal que una atrocidad, que una maldad, que un daño, ver algo que no está bien, te enfade. Eso es normal. Eso es bueno. Eso es que estás bien configurado, ¿no? Si tú ves una maldad, ¿no? Si alguien de repente llega luego, le da un empujón a Marisa y la tira, y a ti te da igual, tienes un problema. Debería enfadarte. Ahora, el enfado no debe dominar tu vida, ni ser el paradigma de tu vida. Una reacción a algo que pasa, y está bien, te va a llevar a actuar bien, pero no el paradigma, no lo que define tu vida. Entonces dice, si os enojéis, no pequéis. No permitáis que el enojo os dure demasiado, dice el texto, os dure hasta la puesta del sol. Ni deis lugar al diablo. 28. Honestidad. El que roba, que no robe más. Ropa nueva. Honestidad radical. Sino, al contrario, no robes, sino trabaja honradamente con tus manos para poder compartir con los necesitados. 29. Evita toda conversación obscena. Ahora, las mentiras, el enojo, el robo, ahora lo que hablamos. Por el contrario, que vuestras palabras contribuyan a la necesaria edificación, que sean de bien para las personas que escuchan. Estamos ahí, esto es un chequeo ahora un poquito, ¿no? Versículo 30, mira lo que dice ahora. No agraviéis, no hagáis daño, no apaguéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí hay una cosa ahora que es lo contrario a ser llenos por el Espíritu Santo, ¿no? Que es apagarlo. Si queremos decirlo un poco más literal, restar su influencia en nuestras vidas, su señorío, su dominio, su reino en nuestras vidas. ¿Y qué dice el texto 31? Abandonad, y mira ahí ahora emociones tóxicas o dinámicas tóxicas que tenemos que abandonar. Abandonad, para no agravar al espíritu, toda amargura. Está bien estar tristes, ¿no? Pero también podemos como regodearnos en esa amargura. A mí me pasa a veces, ¿no? Como regodearte y esa autocomplacencia de uno mismo, ¿no? No, abandonad toda amargura, abandonad la ira, abandonad el enojo, abandonad los gritos, abandonad las calumnias, las críticas y toda otra forma de malicia. Eso fuera. Ropa sucia fuera. Más bien, ropa nueva. Sed bondadosos. Ese es el estilo del reino de Dios. Sed bondadosos. Sed compasivos unos con otros. Y perdonaos mutuamente. Y mira lo que hace el apóstol ahora. ¿Qué hace? De nuevo devuelve nuestra mirada ¿a qué? A la gran noticia de Jesús. Aquello que nos motiva, que nos deja desarmados, ¿no? Sed bondadosos, sed compasivos unos con otros, perdonaos, no guardéis rencor, así como Dios os perdonó en Cristo. Ahí te desarma, ¿no? Porque tú puedes decir, sí, pero, y el apóstol antes de tu pero dice, así como Dios te perdonó a ti todas tus pataletas, todas tus historias. Con esos ojos mira al otro, con ojos de gracia. Por eso en el Padre Nuestro siempre un tema de conversación es, perdona mis faltas como yo perdono. El tema de conversación ahí es, sigue ayudándome a experimentar tu gracia, tu amor, tu perdón, para yo poder darlo a otros. Ese es el estilo del reino, ¿no? Entonces, ¿cómo vas? Aquí termina la primera sección del texto. ¿Cómo vas con todo esto? Es un texto para volver esta semana, leer y ver cómo está la influencia del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. En Jesús hay poder para cambiar estas dinámicas. Segunda sección, como lo quise dividir yo, la pureza moral, relaciones sanas, el capítulo 5, versículo 1. Ahora dice, estar llenos del Espíritu Santo, que es el paraguas, ¿no? Estar llenos debe definir cómo manejas tus deseos profundos, incluso tus deseos sexuales, que son muy poderosos a veces, ¿no? Tus relaciones personales, etcétera, ¿no? Dice ahí el versículo 1, por tanto, imitad a Dios. Y no sé si el apóstol ahí lo hace intencionalmente, o es el Espíritu que lo guió a escribir eso. No dice como bastardos, o llenos de temor. Dice imitar a Dios porque, cuidado, las consecuencias. ¿Qué dice? Como hijos muy amados. O sea, cada palabra está puesta ahí por el Espíritu de Dios. Como hijos muy amados. Ese es el punto. Versículo 2. Y llevad, el resumen de todo, una vida de amor. Una vida de amor.
Otra vez, lo que hace el apóstol Pablo, los ojos a Jesús de nuevo. Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda, sacrificio a Dios, llevad una vida de amor. Una vida guiada por el amor sacrificado. El amor de Jesús era sacrificado, siempre sacrificado. Versículo 3. Entre vosotros ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. Aquí el apóstol no a la inmoralidad, ¿no? Ninguna clase de impureza, de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, alegría, gratitud. Porque podéis estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6. Que nadie os engañe con argumentos vanos, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia, llamado a la santidad, a la moralidad. Y luego el 7 habla de establecer límites, muy interesante, ¿no? Dice, así que no os hagáis cómplices de ellos, no participéis en las conductas destructivas de los que viven lejos de Dios. Tenemos que vivir cerca de todos, ¿no? Conductas destructivas hay en todos, ¿no? Tenemos que vivir cerca de todos, pero no cerca de las conductas destructivas de ciertas personas. A veces amar, a veces lo correcto, a veces decirle sí a la influencia del Espíritu de Dios, es decir, no a ciertas relaciones, o poner límites en ciertas relaciones cuando hay destrucción y toxicidad ahí. Tercera sección en el texto, el capítulo 5, versículo 8, ahora nos anima Pablo a caminar en la luz y la sabiduría. La llenura del Espíritu Santo ahora es buscar y desear la guía del Señor. Es fe, es apreciar el plan de Dios, es mirar a Dios con deseo de ¿cuál es tu voluntad para mí? Dice el texto, versículo 8. Antes erais oscuridad, pero ahora sois luz en el Señor. Ya la metáfora todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo imágenes, metáfora en el texto para que nos entre en la cabeza lo que somos. Sois luz en el Señor. Vivid como hijos de luz. ¿Ves ahí lo que decía al principio? No dice, vivid como hijos de luz para que podáis ser hijos de luz. ¿A qué no dice eso? Dice, por cuanto sois hijos de luz, vivid como hijos de luz. Pablo está clarísimo en que la iglesia, los discípulos de Jesús son hijos de Dios. La metáfora que quieras, ¿no? Ropa nueva, hijos de luz. Son eso. Pablo está diciendo, ya que eres eso, vive en base a tu nueva identidad. Busca la vida de Dios, desarrolla la vida de Dios, la luz del Señor. Versículo 9. El fruto de la luz, otra vez ahí, lo que sí es, la ropa nueva, consiste en toda bondad, justicia y verdad, comprobando así lo que agrada al Señor. No tengáis nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, otra vez límites, sino más bien denunciadlas. Es interesante, ¿no? No estamos llamados a ser unos Flanders que dejan pasar todo. A veces amar, a veces la influencia del Espíritu es denunciar lo que no es correcto. No en base a la venganza ni el dominio de la ira, en base al amor, pero denunciar, señalar lo que no está bien. No en base a una superioridad moral, no, estamos mal todos, pero hay un daño, hay un abuso, lo que sea, desde tu posición en Cristo Jesús, en el cuerpo de Cristo Jesús, se denuncia y se señala lo que está mal. Eso es amar también. Jesús lo hacía mucho, los discípulos lo hacían mucho. Desde el amor, no desde la superioridad, pero denunciar a veces es la influencia del Espíritu. Está ese contraste ahí. No tengáis, el 11 del capítulo 5, no tengáis nada que ver con las obras infructuosas, no tengáis nada que ver con la oscuridad, más bien que dice, denunciad la oscuridad. ¿Lo ves? Incluso la tuya propia. A veces tienes que buscar a un hermano para sacar tu oscuridad, denunciar tu oscuridad y declarársela a alguien más, para que te acompañe en el proceso de que la vida de Dios, lo mejor para ti, se pueda desarrollar.
El 12, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Cosas horribles pasan en el mundo todavía también. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice el texto, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Está diciendo, la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con desear la guía de Dios, desear al Señor, vivir en la luz. Y termina esta tercera sección con dos cositas más. Aprovechar el tiempo, porque los días son malos. Dice el 15, así que, otra vez, fíjate lo enfático que está el apóstol, ¿no? Así que, otra vez, cuidad mucho vuestra manera de vivir. Otra vez, recordemos el ejemplo, porque tendemos a pensar en prohibidos y permitidos, y ese no es el punto. El punto tiene que ver con cuál es tu identidad, y que hay un Dios que te ama, que te ve como un hijo al que ama, y que quiere que su vida se desarrolle en ti, que estés bien, que estés pleno. Hay miles de años de historia de cristianos practicando los valores del reino, encontrando felicidad, plenitud, satisfacción y pudiendo ayudar a otros. Dios está abriendo el camino de la vida auténtica. No está cerrando el camino de cosas que nos irían bien. Esa es la mentira eterna del diablo. Lo digo muchas veces. ¿Qué le dijo el diablo al principio? El primer pecado de todos, Adán y Eva. ¡Ey! ¿Has visto qué buena pinta tiene este fruto? Si comes de él verás más, conocerás la vida. Esa es la mentira siempre. Que lo que no te conviene, te conviene. Y Dios viene hoy a decirnos, el camino que te conviene es este. No solo es vivir en base a tu identidad, es que te conviene, es que me conviene. Dice el 15, así que cuidad mucho vuestra manera de vivir. No viváis como necios, sino como sabios. ¿Lo ves ahí? Es vivir como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, aprovechando la vida, porque los días son malos. Y luego ese deseo, esa búsqueda por la guía del Señor otra vez. Por tanto, termina aquí esta tercera sección, no seáis otra vez insensatos, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Señor, ayúdanos de verdad a entender cuál es tu voluntad. No solo escucharlo, no solo saberlo, sino conocerlo, entenderlo, experimentarlo. Ayúdanos a experimentar que tu voluntad es buena y que más y más gente en todos los municipios alrededor lo experimenten. Que ser un hijo de Dios y vivir con ropas nuevas de hijo de Dios es mejor. Cristo es mejor, Cristo es más. Y última sección en el texto, más cortita, terminamos aquí. El capítulo 5, versículo 18, habla de la vida comunitaria, de la vida como iglesia, de la adoración. Y está ahí el versículo que domina todo, ¿no? Entonces aquí un poco sería el resultado de la llenura, de ese control, de esa influencia del Espíritu Santo, se vive en comunidad. Es vivirlo en comunidad, no en solitario. Versículo 18. No os emborrachéis con vino que lleva al desenfreno, el descontrol total. Al contrario, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se ve eso en la comunidad? Ahí está. Primero, animaos unos a otros, con salmos, con himnos, con canciones espirituales, cantad y alabad al Señor con el corazón. Parece que tiene sentido lo que hacemos cuando nos reunimos como iglesia, ¿no? Empezó Noah leyendo un salmo, hemos cantado, nos hemos animado, estamos ahora leyendo la Escritura. Otra cosa, ¿cómo se ve esa llenura? Dice el 20, y gratitud total, gratitud radical, dice, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo. Actitud de agradecimiento, se llama también de contentamiento. Andamos siempre deseando algo más. Yo primero, y pienso en cosas concretas que ando deseando que no tengo, ¿no? Insatisfechos siempre. Qué saludable es el contentamiento. La Biblia lleva hablando de esto milenios, hoy la psicología también habla de esto, ¿no? El contentamiento. Saber disfrutar de lo que tiene, saber disfrutar de lo normal, de lo cotidiano, el contentamiento. Dando siempre gracias a Dios por todo, en el nombre de Jesucristo. Bien, cerramos, concluimos.
Concluyo recordando esto, ¿no? Este es un buen recordatorio de cómo se ve un hijo de Dios. Pero de nuevo, cuidado con no desvirtuarlo o legalizarlo. El principio del texto, versículo 21 del capítulo 4, dice que se vive con Jesús como maestro. No es una religión de prohibidos o permitidos, es una relación con Jesús. Estamos siguiendo a Jesús. Jesús llama a las personas, dice en Mateo 11, venid a mí los que estáis cansados. ¿Y qué dice? Y aprended de mí. ¿Ves al maestro ahí? Vamos conmigo y aprende de mí. Se trata de una relación con nuestro Creador que nos ama profundamente. Y en esa relación, en ese camino, vas aprendiendo a vivir mejor. Y ese es el punto. Dice el versículo 2 del capítulo 5, se trata de una vida de amor. Llevad una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Se trata del Evangelio, se trata de la gran noticia de Jesús, se trata de amor, se trata de que somos discípulos de Jesús. Eso es importante. Y luego, no sé si hoy te has sentido identificado con algo que luchas. A veces es difícil cortar con dinámicas con las que luchas. También lo sé. Incluso como discípulo de Jesús a veces es muy difícil, ¿no? Y te encuentras como luchando en tus propias fuerzas contra algo que es más grande y más fuerte que ti mismo. Eso a veces sentimos eso, ¿no? Necesitamos, no sé si recuerdas del domingo pasado, el mensaje de Nancy, increíble ahí en el Salmo 51, ¿no? Ella hablaba de bará. ¿Recuerdan esta palabra hebrea que ella trajo a la luz? Bará, una palabra que aparece poquito en la Biblia, que es cuando Dios crea. Génesis capítulo 1, cuando Dios crea es, ahí, Adonai bará. Y eso solo lo puede hacer Dios. Nosotros con lo que está creado hacemos cosas chulas, ¿no? Vamos al espacio, hacemos aviones, transformamos, le damos forma a las cosas, pero solo Dios puede bará. Solo Dios puede de la no existencia generar existencia. Solo Dios puede de donde no hay nada traer algo nuevo y traer vida. Juan 3 habla de bará en tu corazón, habla de un nuevo nacimiento. Entonces necesitamos vivir esta vida siguiendo a Jesús, siguiendo a Jesús. Y ahí la guía de Dios que habla el texto al final tiene que ver con la escritura, claro, con la Biblia, con la oración, con la comunidad, con escuchar a otros, con paciencia, con desarrollo. Somos aprendices, pues te caes, tropiezas, te levantas, sigues, y Dios hace bará, lo que solo Él puede hacer. Y el texto habla de eso. Versículo 23 ahí en el capítulo 4 dice, ser renovados en la actitud de vuestra mente. Y nosotros, ¿cómo lo hago? 24. Y poneros el ropaje de una nueva naturaleza. Dice ahora, creada, bará, ahí no es bará, ¿vale? Pero la idea, creada a imagen de Dios. Dios puede hacerlo. Mantente en el camino, mantente siguiendo a Jesús. Y Dios en el camino hará bará. Y terminamos. Una anécdota del domingo pasado, estaba con los adolescentes arriba. Y a estos ratos le llaman preguntas con el pastor. A veces lo he hecho con primaria también. Ellos van acumulando preguntas y a veces me traen a mí para no complicarse ellos la vida y estoy con ellos ahí, disfruto un montón y tenían un montón de preguntas. Y algunas eran las típicas preguntas de lo que ¿se puede hacer esto? ¿No se puede hacer esto? ¿Me puedo estar con esta persona? ¿No puedo estar con esta persona? ¿No? Y ellos lo hacen muy bien. La verdad que tenemos unos jóvenes muy fáciles. Normalmente respondían ellos y confían en el Señor y quieren obedecer al Señor también, ¿no? Así que Dios está haciendo algo bonito en ellos. Pero hablábamos, no se trata, lo hablaba con ellos el domingo pasado, no se trata de lo que puedes o no puedes hacer. Se trata de coherencia. Si yo como Noé, con 18 años, me propongo, pongo mi fe en Jesucristo y quiero que Él sea el todo en mi vida, si me lío con otras cosas soy incoherente. No es, les decía, imagínate una persona vegana extrema, ¿no? Normalmente las personas veganas, o no sé si normalmente, porque no conozco a tantos, pero hay personas veganas, vamos a decirlo así, que son muy animalistas, ¿no? Que son veganos porque se le hace daño a los animales para poder luego nosotros comérnoslos, ¿no? Entonces, son veganos y son pro protección del animal a tope, ¿no? ¿Tú crees que una persona así iba a tener como mejor amigo de su alma a un carnívoro que en verano va a cazar elefantes a África? No. ¿Por qué? Porque es un legalista. Es coherencia. Es coherencia. Entonces, si tú eres un discípulo de Jesús, Pablo está diciendo, vivir así. Sino que tenemos que hacer, obligarnos a vivir así. No. Tenemos que revisar si somos veganos o carnívoros. Si tú dices que eres vegano, pero te encanta la carne y te encanta ver cómo deshuesan a un cerdo, quizá no eres vegano.
Entonces, a veces no tenemos que analizar tanto la lista, sino volver al Señor y decir, oye Señor, estoy luchando, quiero ser tu discípulo, ir a tu identidad, a tu identidad. Y si hace falta ir a la cruz y arrepentirnos de nuevo, vamos. Pero no luches con los prohibidos y con los permitidos. Eso es religión vacía. Eso está en todas las religiones. Se trata de Jesucristo, de salvación, de identidad, de vara. Así que vea estas cosas en la cruz, en Jesucristo. Y si vas a seguir a Jesucristo, síguelo con todo y vive como una persona de luz. Padre, gracias por que nos amas demasiado. Nos amas demasiado. Y por eso no te importa aconsejarnos, que la gente te siga criticando, que eres un fastidiavidas, un retrógrado, que quieres limitar nuestra felicidad, lo que sea. Tú quieres cuidarnos, eres un Padre presente que se preocupa, y ahí estás en estas listas preocupándote. Ayúdanos a ver la belleza de tu reino y a verla desde la cruz, desde la necesidad, desde el Evangelio, Señor. Impáctanos con tu amor y con tu gracia, y que eso nos motive a vivir como hijos de luz. En el nombre de Jesús, amén.